Bienvenidos a la segunda parte de nuestro análisis sobre la relación entre Can Yaman y Demet Özdemir. Como ya vimos, la química entre estos dos fue innegable, y las confesiones de Can nos dan pistas sobre lo que realmente piensa de Demet. Pero, ¿qué más podemos desentrañar de sus declaraciones, de sus gestos y de la percepción general del público? Acompáñenme a profundizar en este fascinante tema. *** Más allá de las confesiones, profundizando en la admiración de Can ***. Si bien hemos mencionado las declaraciones más directas de Can, es importante analizar el contexto y las sutilezas de sus palabras. No solo se trata de lo que dice, sino de cómo lo dice. La forma en que Can se refiere a Demet, el tono de su voz, la sonrisa que a veces asoma en sus labios, todo contribuye a construir una imagen de admiración y respeto genuinos. Además de destacar su profesionalismo y su alegría, Can ha hecho hincapié en la importancia de la complicidad en el trabajo. En el mundo de la actuación, la conexión entre los actores es fundamental para crear una historia creíble y cautivadora. La facilidad con la que Sanem y Can se comunicaban en Erkenziküs no era casualidad, era el resultado de una conexión especial entre Demet y Can, que se notaba tanto dentro como fuera del set. Esta complicidad, que se manifestaba en miradas, gestos y bromas, era un reflejo de una relación de trabajo fluida y armoniosa. Can ha dejado claro que esta buena sintonía facilitó enormemente el trabajo en el set, y que la presencia de Demet siempre era un estímulo positivo. La capacidad de Demet para crear un ambiente de trabajo agradable y motivador es, sin duda, una cualidad que Can aprecia mucho. *** La perspectiva del público, un romance que trasciende la pantalla, ***. Es imposible hablar de la relación entre Can y Demet sin mencionar la opinión de los fanáticos. La serie Erkenziküs generó una legión de seguidores en todo el mundo, quienes no solo se enamoraron de la historia, sino también de la pareja protagonista. Las redes sociales se inundaron de fotos, vídeos y comentarios que expresaban el deseo de que el amor de Sanem y Can traspasara la ficción. La intensidad de la conexión entre ambos actores alimentó la esperanza de los fans. Se analizaban cada mirada, cada gesto, cada declaración, buscando señales de un posible romance. Los foros y grupos de discusión se llenaban de teorías y especulaciones, alimentando un fervor que trascendía la serie. Es importante destacar que, si bien los fans son importantes, es fundamental respetar la privacidad de los actores. No obstante, la pasión y el entusiasmo del público son un reflejo de la química y la conexión que existían entre Can y Demet. El hecho de que tantos espectadores se sintieran conmovidos y esperanzados por la posibilidad de un romance fuera de la pantalla es un testimonio de la fuerza de su interpretación y de la magia que lograron crear juntos. *** Más allá del trabajo, amigos para siempre, ***. Aunque nunca han confirmado una relación amorosa, Can y Demet siempre han demostrado un gran respeto y cariño mutuo. Han compartido momentos especiales, tanto en el set como fuera de él, y siempre han mantenido una relación cordial y amistosa. Después del éxito de Erkenziküs, ambos actores han continuado con sus carreras profesionales, pero siempre han mostrado apoyo y admiración mutua. Han hablado positivamente el uno del otro en entrevistas, y han celebrado sus éxitos individuales. Esta relación de amistad y respeto mutuo es un ejemplo de cómo dos personas pueden mantener una relación positiva y duradera, a pesar de los rumores y las especulaciones. La madurez y la profesionalidad de Can y Demet son dignas de admiración, y demuestran que es posible construir una relación basada en la confianza y el respeto, independientemente de la naturaleza de sus sentimientos. *** El legado de Erkenziküs, un romance en la memoria colectiva ***. Erkenziküs dejó una huella imborrable en la televisión turca y en los corazones de millones de espectadores en todo el mundo. La serie fue un éxito rotundo, y gran parte de su éxito se debe a la química y al talento de Can Yaman y Demet Özdemir. La historia de Sanem y Can, llena de romance, comedia y drama, nos mantuvo pegados a la pantalla capítulo tras capítulo. La conexión entre los personajes, interpretados magistralmente por Demet y Can, era palpable, intensa y muy romántica. El legado de Erkenziküs es un testimonio de la fuerza del amor en la ficción y del poder de la química entre dos actores. La serie nos enseñó que el amor puede ser divertido, apasionado y lleno de esperanza, y que la amistad y el respeto son fundamentales en cualquier relación. *** El futuro de Can y Demet, nuevos proyectos y nuevos horizontes ***.
Después del éxito de Erkénthicus, Khan y Demet han continuado con sus carreras profesionales, cosechando éxitos en sus respectivos proyectos. Khan se ha consolidado como uno de los actores más importantes de Turquía e Italia, protagonizando series y películas que han sido aclamadas por el público y la crítica. Demet, por su parte, ha demostrado su versatilidad y talento en diferentes proyectos, consolidándose como una de las actrices más queridas de Turquía. A pesar de sus diferentes caminos, los fanáticos siempre recordaremos con cariño la magia que crearon Khan y Demet en Erkénthicus. Su química, su profesionalismo y su talento los convirtieron en una de las parejas televisivas más queridas de los últimos tiempos. En el futuro esperamos ver a Khan y Demet triunfar en sus nuevos proyectos y seguir disfrutando de su talento y de su carisma. Y quién sabe, quizás algún día vuelvan a trabajar juntos en un nuevo proyecto, para deleite de sus fanáticos. *** Profundizando en la belleza de Demet, más allá de las palabras ***. Si bien Khan ha elogiado la belleza de Demet, es importante destacar la profundidad de su belleza, que va más allá de lo físico. Demet es una mujer radiante con una personalidad vibrante y un espíritu alegre. Su belleza interior se refleja en su sonrisa, en su mirada y en la forma en que se relaciona con los demás. Demet es una persona auténtica, que no tiene miedo de mostrarse tal y como es. Su honestidad y su transparencia son cualidades que la hacen aún más atractiva. Es una mujer fuerte e independiente y con una gran capacidad de empatía. La combinación de su belleza exterior e interior es, sin duda, algo que atrae y que despierta admiración. La belleza de Demet es un reflejo de su personalidad, y es una de las razones por las que tantos la quieren y la admiran. *** La importancia de la profesionalidad, un ejemplo a seguir ***. La profesionalidad de Khan y Demet es un ejemplo a seguir para todos los actores y actrices. Ambos han demostrado una gran dedicación al trabajo, una capacidad de aprender y un compromiso con el proyecto. La profesionalidad es fundamental para el éxito de cualquier proyecto, y Khan y Demet son un ejemplo de cómo se debe trabajar. Su compromiso, su dedicación y su pasión por la actuación son un estímulo para todos los que los rodean. *** El impacto de las redes sociales, un doble filo ***. Las redes sociales han jugado un papel importante en la difusión de la serie Erkénthicus y en la construcción de la imagen pública de Khan y Demet. Las redes sociales han permitido a los fanáticos conectarse con los actores, compartir sus opiniones y expresar su apoyo. Sin embargo, las redes sociales también tienen un lado oscuro. Las especulaciones, los rumores y las críticas pueden ser perjudiciales para la salud mental de los actores. Es importante que los fanáticos sean respetuosos y que no invadan la privacidad de los actores. ***. Reflexiones finales, admiración, respeto y la magia del cine ***. En resumen, podemos decir que a Khan Yaman le encanta de Demet Özdemir su profesionalismo, su personalidad alegre y divertida, su química en la pantalla, su autenticidad y, por supuesto, su belleza. Aunque no haya habido una confirmación oficial de una relación amorosa, es evidente que Khan admira y respeta a Demet como persona y como profesional. La relación entre Khan y Demet es un ejemplo de cómo dos personas pueden construir una relación basada en el respeto, la admiración y el cariño, independientemente de la naturaleza de sus sentimientos. Su profesionalidad, su talento y su carisma los han convertido en una de las parejas televisivas más queridas de los últimos tiempos. La magia del cine reside en la capacidad de crear historias que nos emocionan, que nos hacen soñar y que nos conectan con nuestros sentimientos más profundos. Erkénthicus logró esto y gran parte de su éxito se debe a la química y al talento de Khan Yaman y Demet Özdemir. Espero que este vídeo les haya gustado y que hayan disfrutado de esta profunda inmersión en el mundo de Khan Yaman y Demet Özdemir. No olviden dejar sus comentarios aquí abajo. ¿Qué opinan ustedes de la relación entre Khan y Demet? ¿Creen que hubo algo más allá de la amistad? Me encantaría leer sus opiniones. Y si les gustó el vídeo, no se olviden de darle like, compartirlo con sus amigos y suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Es la mejor forma de apoyarnos y de no perderse ninguno de nuestros próximos vídeos. Activen también la campanita de notificaciones para no perderse ninguna actualización. Muchísimas gracias por ver. Nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo y hasta pronto. Hola de nuevo, comunidad. Qué gusto estar con ustedes para seguir desentrañando los secretos de Khan Yaman y Demet Özdemir.
Hemos explorado las declaraciones de Kant, la percepción del público y el legado de Erkentzicus. Pero, ¿qué hay de los detalles sutiles que escapan a la mirada superficial? Acompáñenme a bucear en las microexpresiones, los gestos y las dinámicas en el set para desvelar más sobre esta fascinante conexión. *** El lenguaje del cuerpo, claves ocultas en los gestos ***. Más allá de las palabras, el lenguaje corporal revela mucho sobre las verdaderas emociones y sentimientos. En el caso de Kant y de Met, analizar sus gestos nos puede dar pistas sobre la dinámica entre ellos. Miradas prolongadas ¿se han fijado en la forma en que se miran? Las miradas prolongadas, especialmente cuando van acompañadas de sonrisas o risas, pueden ser indicativas de atracción y conexión. Proximidad física ¿cómo es su espacio personal? ¿Se acercan el uno al otro en las entrevistas o eventos? La proximidad física, como tocarse el brazo o el hombro, puede ser un signo de afecto y comodidad. Imitación de gestos ¿se copian los gestos? La imitación de gestos es un fenómeno psicológico que ocurre cuando las personas se sienten cómodas y conectadas entre sí. Observen si Kant y de Met imitan los gestos del otro. Microexpresiones Las microexpresiones son expresiones faciales fugaces que revelan emociones genuinas. Presten atención a los segundos durante los cuales pueden aparecer ciertas emociones en los rostros de los actores, especialmente cuando se les pregunta sobre el otro. Analizar el lenguaje corporal es un arte y la interpretación de los gestos puede variar según el contexto. Sin embargo, prestar atención a estos detalles puede ofrecer una visión más profunda de la dinámica entre Kant y de Met. Detrás de las cámaras, la vida en el set El set de Erkentzicus fue el escenario donde se forjó la conexión entre Kant y de Met. Observar cómo se comportaban fuera de las cámaras puede arrojar luz sobre su relación. El ambiente de trabajo ¿cómo era el ambiente en el set? ¿Se sentían cómodos y relajados? Un ambiente de trabajo positivo puede fomentar las relaciones personales y la amistad. Las bromas y risas ¿compartían muchas bromas y risas? El sentido del humor es un elemento clave en las relaciones, y la capacidad de reír juntos puede ser un signo de conexión. Apoyo mutuo ¿se apoyaban y animaban mutuamente? La confianza y el apoyo son importantes en cualquier relación, y el hecho de que se apoyaran mutuamente puede indicar una fuerte conexión. El personal del set ¿cómo se comportaban con el personal del set? ¿Eran amables y respetuosos con todos? La forma en que se relacionan con los demás puede revelar mucho sobre su personalidad y sus valores. Aunque no tengamos acceso directo al set, podemos obtener información de entrevistas con el personal, fotos y vídeos detrás de cámaras. La presión de la fama, navegando el huracán mediático La fama y el éxito de Erkentzicus trajeron consigo una gran atención mediática. La presión de los medios y las expectativas del público pueden afectar las relaciones personales. Rumores y especulaciones ¿cómo lidiaron con los rumores y las especulaciones sobre su relación? La privacidad ¿cómo protegieron su privacidad? La administración de las redes sociales ¿cómo utilizaron las redes sociales para interactuar con sus fanáticos? Las entrevistas conjuntas ¿cómo manejaron las entrevistas conjuntas? ¿Eran cómodos el uno con el otro o se sentían presionados? La forma en que Kant y de Met manejaron la fama y la atención mediática puede ser un indicador de su madurez y de su relación. El poder de la química, que la hace tan especial, La química entre Kant y de Met fue un ingrediente fundamental del éxito de Erkentzicus. Pero, ¿qué es exactamente la química? ¿Cómo se crea esa magia en la pantalla? El carisma ¿tenían carisma individualmente? El carisma es una cualidad innata que atrae a los demás. La sinergia ¿trabajaban bien juntos? La sinergia es la capacidad de trabajar juntos de manera efectiva.
Asterisco 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 la confianza asterisco asterisco, ¿confiaban el uno en el otro? La confianza es fundamental para crear una conexión en la pantalla. Asterisco 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 la vulnerabilidad asterisco asterisco, ¿estaban dispuestos a ser vulnerables el uno con el otro? La vulnerabilidad es una parte importante de la conexión humana. La química es un misterio, pero es una combinación de factores que hacen que dos personas se conecten de manera especial. En el caso de Khan y Demet, la química fue evidente y fue un elemento clave de su éxito. Asterisco asterisco comparando relaciones, ¿qué hay de sus vidas personales? Asterisco asterisco. Es importante recordar que Khan y Demet tienen vidas personales fuera de la pantalla. Comparar sus relaciones personales puede ayudarnos a comprender mejor sus valores y prioridades. Asterisco 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 sus relaciones anteriores asterisco asterisco, ¿cómo han sido sus relaciones anteriores? ¿Qué buscan en una pareja? Asterisco 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 sus amistades asterisco asterisco, ¿tienen amigos cercanos? ¿Cómo son sus relaciones con sus amigos? Asterisco 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 sus valores asterisco asterisco, ¿qué valores son importantes para ellos? ¿Coinciden sus valores? Asterisco 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 sus aspiraciones asterisco asterisco, ¿qué esperan del futuro? ¿Cuáles son sus metas? Conocer sus vidas personales puede arrojar luz sobre su relación. Asterisco asterisco la importancia del respeto, un mensaje para los fanáticos asterisco asterisco. Es crucial que los fanáticos respeten la privacidad de Khan y Demet. Si bien es natural sentir curiosidad y admiración, es importante no cruzar la línea. Asterisco 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 la privacidad es sagrada asterisco asterisco debemos respetar su privacidad. Asterisco 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 la rumorología es dañina asterisco asterisco no debemos creer ni difundir rumores. Asterisco 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 la admiración es posible sin invadir asterisco asterisco podemos admirarlo sin invadir su espacio personal. El respeto es fundamental en cualquier relación, incluso en la relación entre los fanáticos y sus ídolos. Asterisco asterisco conclusiones finales, un capítulo inolvidable asterisco asterisco. En resumen, la relación entre Khan Yaman y Demet Özdemir es un tema complejo y fascinante. Si bien no tenemos todas las respuestas, hemos explorado las confesiones de Khan, la percepción del público, el lenguaje del cuerpo, la vida en el set, y muchos otros detalles. Es evidente que existe una admiración y un respeto mutuo entre Khan y Demet. La química que compartieron en Erkencikus fue mágica y dejó una huella imborrable en la memoria colectiva. Independientemente de si hubo o no un romance, la relación entre Khan y Demet es un ejemplo de cómo dos personas pueden construir una amistad duradera y fructífera. Su profesionalismo, su talento y su carisma los han convertido en una de las parejas televisivas más queridas de los últimos tiempos. Gracias por acompañarnos en este viaje. Esperamos que hayan disfrutado de esta inmersión en el mundo de Khan y Demet. No olviden dejar sus comentarios, darle like al vídeo y suscribirse al canal. Nos vemos en el próximo. Hola, hola, de nuevo comunidad querida. Qué emoción volver a estar aquí para compartir más sobre Khan Yaman y Demet Özdemir. Hemos analizado a fondo sus declaraciones, el impacto de Erkencikus y el lenguaje no verbal. Pero, ¿qué tal si exploramos un aspecto crucial que a menudo se pasa por alto, asterisco asterisco el contexto cultural asterisco asterisco? ¿Cómo influye la sociedad turca en la percepción de su relación y en la forma en que ellos mismos la viven? Acompáñenme a descubrirlo. Asterisco asterisco el contexto cultural, un espejo de la sociedad turca asterisco asterisco. Para comprender plenamente la dinámica entre Khan y Demet, es fundamental entender el contexto cultural en el que se desarrollaron. La sociedad turca tiene sus propias normas, valores y expectativas en cuanto a las relaciones personales y profesionales. Asterisco 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 la importancia de la familia asterisco asterisco en Turquía, la familia juega un papel central en la vida de las personas. Las relaciones personales, incluidas las amorosas, a menudo se ven influenciadas por la opinión de la familia. Asterisco 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 el rol de la mujer asterisco asterisco en Turquía, como en muchas culturas, existen roles tradicionales de género. Es importante considerar cómo estos roles pueden influir en la percepción de Demet como mujer y actriz. Asterisco 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 la presión social asterisco asterisco la sociedad turca puede ser muy observadora. La vida privada de las celebridades a menudo está sujeta a escrutinio público.
Asterisco 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 la religión y las costumbres asterisco asterisco la religión y las costumbres turcas también pueden influir en las relaciones personales. Comprender el contexto cultural nos permite interpretar mejor las acciones y declaraciones de Can y Demet. Asterisco asterisco la imagen pública, modelos a seguir asterisco asterisco. En Turquía, los actores y actrices a menudo son considerados modelos a seguir. Su imagen pública es importante y sus acciones pueden tener un impacto significativo en la sociedad. Asterisco 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 la responsabilidad social asterisco asterisco, ¿cómo asumen su responsabilidad social Can y Demet? ¿Participan en causas benéficas? Asterisco 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 la imagen que proyectan asterisco asterisco, ¿qué tipo de imagen proyectan? ¿Son considerados modelos positivos? Asterisco 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 la influencia en los jóvenes asterisco asterisco, ¿cómo influyen en los jóvenes? Es importante considerar cómo la imagen pública de Can y Demet puede influir en la percepción de su relación. Asterisco asterisco los medios de comunicación, el poder de la narrativa asterisco asterisco. Los medios de comunicación desempeñan un papel crucial en la construcción de la narrativa sobre la relación entre Can y Demet. Asterisco 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 la cobertura mediática asterisco asterisco, ¿cómo cubren los medios turcos la relación entre Can y Demet? ¿Son sensacionalistas? ¿Son respetuosos? Asterisco 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 los rumores y las especulaciones asterisco asterisco, ¿cómo contribuyen los medios a la difusión de rumores y especulaciones? Asterisco 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 el control de la imagen asterisco asterisco, ¿cómo controlan Can y Demet su propia imagen en los medios? Es importante analizar cómo los medios de comunicación influyen en la percepción pública de la relación. Asterisco asterisco la industria del entretenimiento turca, un mundo competitivo asterisco asterisco. La industria del entretenimiento turca es muy competitiva. Los actores y actrices deben trabajar duro para tener éxito. Asterisco 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 la competencia asterisco asterisco, ¿cómo compiten Can y Demet con otros actores y actrices? Asterisco 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 las alianzas asterisco asterisco, ¿hacen alianzas estratégicas? Asterisco 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 la selección de proyectos asterisco asterisco, ¿cómo eligen sus proyectos? La industria del entretenimiento turca puede influir en las relaciones personales y profesionales de Can y Demet. Asterisco asterisco la influencia de Erkencikus, un fenómeno cultural asterisco asterisco. Erkencikus fue un fenómeno cultural en Turquía y en el mundo. La serie tuvo un impacto significativo en la vida de Can y Demet. Asterisco 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 el éxito de la serie asterisco asterisco, ¿cómo afectó el éxito de la serie a sus vidas? Asterisco. Asterisco asterisco la fama internacional asterisco asterisco, ¿cómo manejaron la fama internacional? Asterisco 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 el legado de la serie asterisco asterisco, ¿cómo recuerdan la serie? Erkencikus fue un hito en sus carreras y su impacto aún se siente. Asterisco asterisco la importancia del respeto, un recordatorio constante asterisco asterisco. Es fundamental recordar la importancia del respeto. Debemos respetar la privacidad de Can y Demet y no invadir su espacio personal. Asterisco 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 la privacidad es crucial asterisco asterisco debemos respetar su privacidad. Asterisco 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 el rumor es perjudicial asterisco asterisco no debemos creer ni difundir rumores. Asterisco 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 la admiración sin intromisión asterisco asterisco podemos admirarlo sin invadir su espacio personal. El respeto es fundamental en cualquier relación, incluso en la relación entre los fanáticos y sus ídolos. Asterisco asterisco reflexiones finales, un análisis profundo asterisco asterisco. La relación entre Can Yaman y Demet Özdemir es un tema complejo y fascinante, y entender el contexto cultural nos permite apreciarlo con mayor profundidad. Es evidente que existe una admiración y un respeto mutuo entre ellos. La química que compartieron en Erkencikus fue mágica y dejó una huella imborrable. La sociedad turca, los medios de comunicación y la industria del entretenimiento turca han influido en la forma en que se percibe su relación. Sin embargo, a pesar de todas las presiones, Can y Demet han mantenido una relación profesional y amistosa. Es importante recordar que la privacidad es sagrada y que el respeto es fundamental. Debemos admirar su talento y su trabajo sin invadir su espacio personal. Gracias por acompañarnos en este viaje. Esperamos que hayan disfrutado de este análisis profundo. No olviden dejar sus comentarios, darle like al vídeo y suscribirse al canal.
Nos vemos en el próximo. Hola, hola, de nuevo comunidad. Qué emoción estar juntos una vez más para seguir desentrañando el misterio de Can Yaman y de Method Demir. Hemos explorado sus declaraciones, la química en pantalla, el contexto cultural y el impacto de la fama. Pero, ¿qué tal si nos enfocamos en algo que a menudo subestimamos? El factor tiempo ***. ¿Cómo ha evolucionado su relación a lo largo de los años, desde los inicios de Erkenci-Kush hasta el presente? Acompáñenme a descubrirlo. El viaje en el tiempo, un recorrido por la cronología de su relación ***. Para comprender la evolución de la relación entre Can y Demet, es esencial repasar la línea de tiempo, desde el momento en que se conocieron hasta el presente. Antes de Erkenci-Kush, ¿qué sabíamos de ellos individualmente antes de que se convirtieran en pareja en la pantalla? Tenían trayectorias y experiencias previas que influyeron en su relación. El rodaje de Erkenci-Kush, este es el momento clave. ¿Cómo fue su primer encuentro? ¿Cómo se desarrolló su relación mientras trabajaban juntos en el set? El éxito de la serie, la explosión mediática la serie los catapultó a la fama. ¿Cómo manejaron la atención mediática y los rumores sobre su relación? ¿Cómo afectó esto su dinámica? Después de Erkenci-Kush, separación y nuevos proyectos ¿cómo fue la separación después del éxito? ¿Mantuvieron el contacto? ¿Qué proyectos individuales emprendieron? El presente, el estado actual de su relación ¿cómo es su relación hoy en día? ¿Se han visto o hablado recientemente? ¿Hay algún indicio de su relación actual? Analizar la cronología nos permite comprender mejor cómo ha evolucionado su relación a lo largo del tiempo. La adaptación a los cambios, la vida después del éxito Después del éxito de Erkenci-Kush, Can y Demet tuvieron que adaptarse a una nueva realidad. La fama, la atención mediática y las nuevas oportunidades profesionales cambiaron sus vidas. La gestión de la fama ¿cómo manejaron la fama y la presión de ser celebridades? Las decisiones profesionales ¿cómo tomaron decisiones sobre sus proyectos futuros? ¿Se apoyaron mutuamente en sus elecciones? Las relaciones personales ¿cómo afectaron sus relaciones personales a sus vidas? La evolución personal ¿cómo han evolucionado como personas a lo largo de los años? La adaptación a los cambios es un proceso complejo. El impacto de la distancia, separados, pero conectados Después de la serie, Can y Demet tomaron caminos separados. Esto no significa que su relación haya terminado, pero la distancia física puede haber afectado su dinámica. Las diferentes trayectorias ¿han seguido trayectorias profesionales diferentes? ¿Han trabajado en proyectos similares? Los viajes y los proyectos internacionales ¿han viajado o trabajado en el extranjero? ¿Cómo han manejado la distancia? La comunicación a distancia ¿cómo se han mantenido en contacto? Se han comunicado a través de las redes sociales. La distancia física puede influir en las relaciones. El poder de los recuerdos, la nostalgia por Erkenci-Kush Erkenci-Kush dejó una huella imborrable en los fanáticos. La nostalgia por la serie es un factor importante en la percepción de la relación entre Can y Demet. Los recuerdos compartidos ¿qué recuerdos comparten? La relevancia de Erkenci-Kush ¿sigue siendo relevante la serie para ellos? El cariño del público ¿cómo han respondido a las muestras de cariño del público? Los recuerdos son importantes para cualquier relación. El futuro, ¿qué les depara el destino? El futuro es incierto, pero podemos especular sobre lo que les depara el destino a Can y Demet. Sus proyectos futuros ¿en qué proyectos están trabajando actualmente? ¿Tienen planes de trabajar juntos en el futuro?
Asterisco 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 sus aspiraciones personales asterisco asterisco, ¿qué esperan del futuro? ¿Cuáles son sus metas? Asterisco 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 la evolución de su relación asterisco asterisco, ¿cómo creen que evolucionará su relación? El futuro es una incógnita, pero podemos estar seguros de que ambos seguirán cosechando éxitos. Asterisco asterisco la madurez y la experiencia, un nuevo capítulo asterisco asterisco. El tiempo ha pasado, y Can y Demet han madurado y ganado experiencia. Asterisco 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 el crecimiento personal asterisco asterisco, cómo han crecido como personas a lo largo de los años. Asterisco 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 la apreciación de la amistad asterisco asterisco valoran su amistad. Asterisco 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 la aceptación del pasado asterisco asterisco, han aceptado su pasado. La madurez y la experiencia son importantes. Asterisco asterisco reflexiones finales, un capítulo que continúa asterisco asterisco. En resumen, la relación entre Can Yaman y Demet Özdemir ha evolucionado a lo largo del tiempo. El éxito de Erkenci y la fama les cambiaron la vida. A pesar de la distancia y las diferentes trayectorias, han mantenido una relación de amistad y respeto. Esperamos que este análisis les haya gustado. No olviden dejar sus comentarios, darle like al vídeo y suscribirse al canal. Nos vemos en el próximo. Hola, hola, comunidad maravillosa. Es un placer estar aquí una vez más para compartir con ustedes más detalles sobre la fascinante conexión entre Can Yaman y Demet Özdemir. Hemos explorado a fondo sus declaraciones, el impacto de Erkenci, el contexto cultural, el paso del tiempo y mucho más. Pero, ¿qué tal si ahora nos enfocamos en un elemento clave que a menudo se pasa por alto? Asterisco asterisco la psicología asterisco asterisco. ¿Qué nos dice la psicología sobre la atracción, la amistad, y la dinámica entre dos personas que trabajan juntas y experimentan una fama tan intensa? Acompáñenme a